Muy buenas tardes y bienvenidos a la clase de instalación y mantenimiento de un terminal informático. Les recuerdo desde ahora poner presente en la caja de chat en este ya 15 de octubre del 2020. Entonces les recuerdo poner presente en la caja de chat y también que participen de la clase para validar la asistencia. Ya chicos, vamos entonces a continuar con este ramo de instalación y mantenimiento, con la presentación que nos queda pendiente de la semana pasada, que se las voy a pasar a compartir inmediatamente. Ya, acá debería estar apareciendo la presentación, me confirman si es que no. Sí, profe, sí aparece. Se ve Se ve perfecto, bien. ya. Ya, vamos a recordar un poquito de dónde venimos. En esta ocasión les voy a ayudar yo para hacer un poco más ágil la clase. Em, bueno, recuerde que estamos trabajando el objetivo de conocer los criterios para el armado y elección de componentes de una computadora convencional o PC, donde estábamos revisando desde dónde parto con este armado ya de la computadora, desde dónde debo comenzar a realizar las preguntas para comenzar con este ensamblado. Ya hay ciertas preguntas que tenemos que hacernos básicas, que es para qué lo vamos a utilizar, qué componentes necesitamos, qué quiero conectar y importante también el presupuesto. Todo eso tiene que llevar a un solo objetivo, que es satisfacer la necesidad del cliente o del usuario. Entienda ese usuario como podría ser usted mismo o alguien que contrate sus servicios para, como asesoría para armar un computador. Entre ellos recuerden que habíamos hablado que siempre debemos empezar por la placa madre, porque es la que va a dar la pauta de cómo voy a o qué componentes puedo agregar al computador. Ya es la placa madre la que da, digamos, la base, o placa base también, de ahí su nombre, da el puntapié inicial de qué componentes puedo agregar a mi computador. Ya, luego de eso empezamos a ver cierto orden en estos componentes donde estaba el gabinete. Luego hablamos un poco sobre la fuente de alimentación también, que tiene que ser adaptada a este gabinete. Obviamente el gabinete también tiene que tener las medidas necesarias para que la placa madre funcione de manera correcta o se adapta a esta de manera correcta. O sea, las medidas son importantes. También hablamos de la ventilación, ¿cierto? Los extractores de aire. Ya, bueno, existen también distintos tipos de enfriamiento para los equipos. Por ahí hablábamos sistemas líquidos y a través de mangueras que enfrían tu computador. Pero esos son ya temas más, digamos, avanzados. Hablamos desde siempre desde lo básico para después poder agregar, digamos, cosas más complejas. Pero desde lo básico tenemos los extractores y ventiladores, entendiendo como extractor quien quita el aire, ¿cierto? Viciado o el aire caliente dentro desde nuestro gabinete, y ventilador quien ingresa, digamos, aire fresco, ¿ya? Tenemos que tener esa salvedad a la hora de referirnos si es un extractor o un ventilador. También hablamos un poco sobre el sistema de refrigeración para la CPU, que es súper importante, ya que si no posee un sistema de ventilación generalmente, y algunos PCs no van a arrancar derechamente, no te van a dejar iniciar siquiera el sistema, incluso si el ventilador queda mal conectado, no te va a dejar iniciar sistema. Por eso también es importante. También vimos los distintos tipos de CPU que podemos elegir. Entre ellos los más famosos son AMD e Intel, que se pelean ahí la hegemonía, digamos el liderazgo. Por ahí también hay algunos procesadores chinos que están entrando a la pelea haciendo trabajos bastante decentes por el relación precio-calidad. Así que también por ahí se podría investigar estos nuevos
procesadores chinos que están entrando al mercado. Profe, También hablamos sobre la memoria RAM, sí. ¿sabe que lo de los chinos? O sea, es que yo vi un video que una persona armó un PC con componentes chinos, pues comparándolos con los originales, y la diferencia no era la gran cosa. Entonces, es como que a veces sí, sí funciona, porque a veces funcionan bien, pero hay unos que igual salen mal. Pero a veces igual conviene componentes chinos, la verdad. Claro, eso es lo que te decía, relación precio-calidad, o sea, por el precio lo que te ofrecen es bastante aceptable. Es bastante aceptable porque te pueden armar un PC, digamos, gamer, con casi las mismas prestaciones que un PC, digamos, con los componentes comunes que son Intel, AMD, por la mitad de precio. O sea, en vez de gastar 500 lucas, podrías gastar entre 200 y 250 lucas y podrías tener hasta casi, digamos, un poquito menos las mismas prestaciones, digamos en un 80%. Así es. Entonces, es para considerar a lo menos. ¿Ya? Entonces también hablamos sobre las memorias RAM, que todo esto, recuerden, todos los componentes que he estado nombrando están sujetos a la capacidad de la placa madre. Ya siempre tengo que verlo desde la perspectiva de la placa madre. La placa madre me va a decir qué tipo de memoria RAM puedo conectar, hasta cuánta memoria RAM puedo conectar, etcétera. ¿Ya? Bueno, y después empezamos a hablar sobre las tarjetas de adaptador o las expansiones, tarjetas PCI también, conexiones PCI. Qué preguntas me debía hacer, qué tipo de ranuras tengo, cuántas ranuras tengo disponibles, si voy a poder sacar el máximo provecho, o sea, si la placa madre que poseo puede sacar el máximo rendimiento a ese componente que voy a agregar, o si el procesador o si la memoria RAM van de la mano con el componente que estoy agregando. Porque yo les decía, a lo mejor voy a comprar una tarjeta gráfica, la última del mercado, pero si mi procesador o mi memoria RAM no van a la par de la potencia de esta tarjeta gráfica, no le voy a sacar el 100% de provecho. A lo mejor tendría que comprar una tarjeta gráfica un poco menos potente que se adapte también a los demás componentes. Y eso también es parte de un análisis. ¿Ya? No debo comprar porque sí los componentes. A eso es lo que se quiere llegar con todo esto. Un análisis. Sentarme a ver qué es lo que tengo, qué es lo que puedo agregar y cuánto es mi presupuesto también. ¿Ya? Bueno, y ahí las mismas preguntas se van repitiendo casi siempre con los distintos componentes, solamente que cambian ciertas características como vemos en la tarjeta de sonido, ya que esas preguntas van a cambiar dependiendo para qué la quiere el cliente y si se adapta o se ajusta a lo que el cliente quiere también. Y siempre pensando a futuro, o sea, que esta tarjeta por lo menos me dure un año o por lo menos 2 años sin que tenga que volver a actualizarla por otra. ¿Ya? Siempre también tengo que pensar en eso. Bueno, ahí vemos distintos tipos de tarjeta. Acá, por ejemplo, las tarjetas de almacenamiento que me permiten agregar nuevos discos duros, ya para trabajar lo que se llama RAID o arreglos de discos redundantes virtuales, que es lo que explicamos en unas clases anteriores, que gracias a estas tarjetas yo puedo agregar más discos duros a mi sistema. También las tarjetas de expansión de puertos, sobre todo el USB 3.0 y ahora también está haciendo el USB tipo C, que exponencialmente es mucho mejor que el 3.0, de hecho, alcanza tasas de transferencia mucho más altas. También las tarjetas NIC o tarjetas de red, interfaces de red, acá tenemos una de las comúnmente utilizadas en PC, que es con el conector RJ45. Pero sabemos también que podríamos encontrar tarjetas NIC con conectores de tipo para fibra, eh, inalámbricos, coaxiales, entre otros adaptadores que podríamos encontrar dependiendo cómo avance la tecnología también. Y hablamos también sobre los discos duros, los de tipo hard disk, que ya hemos hablado mucho de ellos, que son un tambor, que tiene un disco que gira, esto que tiene en contra, que genera más calor, gasta más electricidad, qué cosas tiene a favor, su precio, ya que alcanza mayores capacidades, ya por un precio más bajo, y tenemos su gran competencia hoy en día que son las SSD,
o los discos de estado sólido, que habíamos explicado que energéticamente gastan mucho menos, son más rápidas, más eficientes porque trabajan con chip de memoria. O sea, mucho más rápido y fácil para el sistema acceder a la información que con un disco de tambor o el disco HDD clásico. ¿Ya? Y por ahí surgió también la inquietud sobre los discos híbridos. Híbridos en el sentido de que una parte del disco es de estado sólido y otra parte del disco utiliza el tambor, ¿ya? O el disco, digamos, duro convencional, ¿ya? Son los SSHD, ¿sí? También hablamos que existen ciertos discos duros utilizados para los servidores que se llaman intercambiables con el sistema activo, o también le dicen discos duros en caliente. ¿Qué significa esto? Que si un disco duro en un servidor se me echa a perder o se llega a quemar por cualquier motivo, basta con sacarlo mientras está funcionando y agregar el nuevo disco duro. Y el sistema sigue funcionando sin ningún problema. ¿Ya? Son ciertas prestaciones que nos dan estos dispositivos. Pero eso ya hablando a nivel de servidores, data centers. ¿Ya? Bueno, también existe la posibilidad de agregar lectores de medios. ¿A qué se refiere los lectores de medios? A los distintos tipos de tarjetas que nosotros conocemos, como la SD, la micro SD, que para nosotros es la más común, la que encontramos en los celulares, las compact flash que se utilizaban antiguamente en las laptops, que servía como una forma de aumentar el almacenamiento de mi equipo. También en ciertas ocasiones te servía para emular un poco de memoria RAM, ya sin funcionar obviamente a las velocidades que alcanzaba la memoria RAM, pero igualmente permitía lograr hacer esa configuración. Y las memory stick, que también la encontramos en celulares antiguos, en algunas consolas de juegos más antiguas. Creo que ahora también hay uno de consolas nuevas chinas que traen como 1 millón de juegos que ocupan este tipo de memorias, pero menos comunes hoy en día, ya en retirada. Y generalmente todas las tarjetas están en retirada excepto la micro SD. Y la SD por ahí que todavía quedan algunas para las cámaras fotográficas. Utilizan la SD. Pero cada vez más en retirada. Bueno, y las unidades ópticas que también ya están un poquito en retirada. ¿Ya? Comúnmente donde las vemos en las consolas, los videojuegos. Pero si se han fijado, la última PlayStation y el último Xbox ya sacaron versiones, eh, las versiones digamos online, creo que se llama, o desconect, no, perdón, sin medios, que se refiere a que estas consolas no traen lector de disco, o sea, trabajan solamente con juegos virtuales para descargables, ¿ya? Eso un poquito de la mano de que las unidades ópticas o los discos ya vienen un poco en retirada. Ha sido lento, todavía existen, ya todavía se utilizan, pero cada vez menos. O sea, la tendencia es que en algún punto cercano ya se dejen de utilizar, ¿ya? Pero está la opción también de agregarlas, de mantenerlas en los dispositivos PC, en los PCs. Y en qué cosas me debo fijar. Por ejemplo, los tipos de conectores. Generalmente utiliza el SATA, mismos conectores que vamos a encontrar para las unidades de almacenamiento, ya sea SSD, HD, SSHD. Funcionalidad de lectora, ¿qué cosas lee esta unidad óptica que voy a comprar? Y me refiero a qué cosas lee, qué tipo de lectura hace, a qué formatos puede leer. DVD, Blu-ray, solamente CD, ¿ya? Pero generalmente todo lo que se está sacando ahora último es desde Blu-ray hacia abajo. Ya no existen, digamos, solamente unidades ópticas que lean, por ejemplo, CDs de música, como el CD antiguo que traía, no sé si se acuerdan, a lo más 10 temas, 8 temas, ¿ya? De música. Funcionalidad de escritura significa qué puedo escribir o qué puedo grabar en ese disco, que me permite grabar, qué información puedo yo grabar en el disco, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en esta gráfica, por ejemplo, entendiendo el dispositivo óptico. Cuando yo compro un dispositivo óptico,
CD-ROM quiere decir que ese disco solamente lee los CDs, digamos los de 700 megabytes, ¿ya? 700 megabytes, esos eran los primeros, digamos, discos de, o CDs que se lanzaron al mercado. Y se eligió la capacidad de 700 megabytes por un hecho, digamos, histórico. No sé si alguien sabe eso. ¿Por qué los primeros discos fueron de 700 megabytes? Y, por ejemplo, no de 800 o 850 o 1 giga. ¿Alguien sabe por qué fueron de 700 megabytes? Ah, ¿puede repetir la pregunta, por favor, profe? Sí, es que es como un hecho histórico, más que nada anecdótico. Si saben por qué los primeros CDs, o bueno, si no sabían, les explico que los primeros CDs tenían una capacidad de 700 megabytes. 700 megabytes. Pero ¿alguien sabe por qué se eligió esa capacidad para los CDs? ¿Por qué dijeron ya vamos a utilizar 700 megabytes de almacenamiento para los CDs convencionales? Si le dijera, sería que por la época, porque en ese tiempo no se requería tanta memoria. Podría ser una respuesta, pero es por un hecho histórico. Es por un hecho histórico. ¿Ya? Eh, y el estándar que se eligió, el primer estándar que era de más o menos de los 650 a los 700 megabytes, era porque en esa capacidad se podía almacenar una obra de Mozart o de Beethoven, creo que era, una obra de Beethoven. Entonces esa capacidad te daba la capacidad, perdón, valga la redundancia, de almacenar esa obra de Beethoven en música, digamos, en audio. Que eso no sé en cuánto tiempo era traducido, creo que eran ciento y algo minutos, 120 minutos, no lo sé exactamente, pero es por ese hecho histórico se dijo ya, el primer estándar va a ser de 700 megas porque cabe una obra icónica de Beethoven, ¿ya? Beethoven, este músico de obras clásicas, ¿ya? Por ese hecho. Ya es solamente histórico. Entonces el CD-ROOM lo que hace solamente hace lectura de discos. Solamente lee. Porque recuerden que ROOM, ¿de qué viene el ROOM? ¿Alguien lo recuerda? R-O-M. ¿A qué se Sí, de referencia? CD-ROM. Sí, pero ¿qué significa R-O-M? ROM. Eso lo vimos en clases anteriores. Parte de la materia ya que debería estar dominada. Que es ROOM o ROM. Read Only Memories, por eso. Read Only Memory. ¿Qué significa Read Only Memory? Memoria solo lectura. Memoria de solo lectura. Por eso el dispositivo CD-ROM solamente puede leer contenido, pero por ejemplo no puede grabar información a los discos, solamente puede leer. De ahí que se le dice CD-ROM. Una vez que grabo en el CD-ROM, ya el disco queda con la información que yo grabé. Bueno, y después tenemos los CDs tipo RW. Y RW viene de writer o de escritura, ya que puede escribirse, se puede escribir, ya. Entonces el CD-RW hace referencia a las unidades ópticas que pueden leer y escribir información. O sea, con un CD-RW yo puedo grabar información, ya. Luego con el tiempo aparecieron los DVD-ROOM, ya que es el DVD que conocemos comúnmente, que utilizábamos antiguamente para ver películas, pero que hoy en día también sirve para guardar información y que también viene en retirada. Para los más gamers pueden recordar que el DVD se utilizaba también para el PlayStation 2, ¿ya? Y el CD-ROOM se utilizaba para el PlayStation 1, ¿ya? También para lo que era Xbox, la consola Xbox, ¿ya? También utilizaba DVD-ROOM. También tenemos en su versión DVD RW, o sea, de escritura, ¿ya? Pero con la excepción de que el DVD RW te permitía también trabajar con los lectores o con los CDs, el formato CD, ¿ya?
El DVD ya trabaja con 4,7 GB de capacidad, o sea, pasamos de los 700 megabytes a los 4,7 GB de capacidad. Y el dispositivo óptico DVD-RW también te permitía leer CDs y escribir CDs, aparte de leer DVDs y escribir sobre DVDs. ¿Ya? Luego salió el Blu-ray Room, el Blu-ray, que ya tiene una capacidad, digamos, de 9 gigabytes. ¿Ya? Donde encontramos el Blu-ray en los juegos ya de PlayStation 3 y en las películas de alta definición. Ya trabajamos con discos Blu-ray que tienen capacidades de 9 gigabytes. ¿Ya? ¿Qué puede hacer un dispositivo óptico Blu-ray? Puede leer CDs, leer DVDs y leer obviamente el Blu-ray. Bueno, tenemos también el Blu-ray de escritura, que obviamente hace lo mismo, lee y escribe desde CD hasta Blu-ray. ¿Ya? Y también tenemos el Blu-ray RE, que significa reescribible. ¿Ya? Existen discos que yo puedo borrar y volver a escribir. Existe esa capacidad, ¿ya? De borrar y volver a escribir la información de un disco. Son discos re-readable, ¿ya? O reescribibles. Y existe esa capacidad en estos dispositivos. ¿Ya? O sea, yo podría volver a utilizar un disco ya grabado, pero el disco obviamente tiene que cumplir con la función de ser reescribible, si no, no voy a poder. Ya chicos, eso. Preguntas. Benjamín y algo dice: profe, a las RAM se les puede hacer overclock. Lo que yo tengo entendido es que, digamos, físicamente o por hardware, o digámoslo así, a través de la BIOS, que es una configuración de hardware, creo que no directamente. Pero creo que hay unos software por ahí que hacen un tipo de emulación al overclock, ¿ya? Pero eso es a través de software, o sea, tendrías que estar iniciado en el sistema operativo y ahí hacer unas pequeñas triquiñuelas con algunos programas, pero en verdad no da mucho resultado que digamos. ¿Ya? Como si se puede con el procesador, porque sabemos que el procesador no trabaja en un 100%, ¿ya? Siempre se le deja reservado un espacio, digamos, no trabaja al 100, supongamos trabaja al 80%, no llega a su tope. Esos topes máximos los toca, digamos, de manera forzada cuando yo estoy haciendo ciertas tareas en el computador con ciertos programas. Forzadamente se overcloquea, ya porque el programa o el sistema lo necesita, llega como digamos a ese nivel Super Saiyajin, ¿ya? Pero es cuando nosotros le sacamos el máximo utilizando programas. Ahora ese máximo yo lo puedo mantener siempre a través de una configuración que es por la BIOS, que es la configuración de hardware. Yo puedo obligar al procesador que trabaje siempre a su 100%, que es lo que se llama el overclock o sobre reloj. Pero eso tiene ciertas desventajas, que le quitas años de uso al procesador. Me explico, por ejemplo, si tu procesador estaba hecho para trabajar 10 años o funcionar 10 años bien, sin empezar a tener fallas, si tú lo overclockeas, lo mantienes en overclock, de 10 años baja a 5. ¿Qué quiere decir eso? Que al quinto año ya va a empezar a experimentar fallas hasta obviamente llegar a un punto que ya no va a funcionar. Es un poco lo que pasa, por ejemplo, no sé si lo saben, con los músculos de su cuerpo. Digamos que nosotros, nuestro cerebro tiene un cierto candado para utilizar el 100% digamos de la fuerza de nuestros músculos, ¿ya? ¿Y por qué hace eso? Porque digamos que ese candado se libera para ciertas cuando estamos por ejemplo en peligro, como para ciertas ocasiones nosotros podemos liberar el 100% de capacidad del músculo. ¿Por qué es eso? Porque si nosotros utilizáramos toda la capacidad muscular, digamos, durante todo el día, todo momento, nuestros músculos se harían bolsas, quedarían deshechos, ¿ya? Se empezarían a desfibrilar, no sé si está bien dicha la palabra, ¿ya? Con el procesador pasa exactamente lo mismo.
Por ejemplo, solamente se recomienda hacer el overclock para cosas en específico que yo quisiera hacer. Pero no es recomendable mantener el procesador en overclock o hacerlo muy seguido. Ya porque le vas a quitar años de vida por lo que le... años de uso por lo que te explicaba recién. ¿Ya? Eso es, chicos. Ah, y les recuerdo que seguimos con el mismo objetivo, por si no se los había dado, que es este, que está acá, se los voy a agregar al chat, para que lo tengan. Que es conocer los criterios para el armado y elección de componentes de una computadora convencional o PC. Ya chicos, dudas, consultas. Alejandro dice, creo que la tarjeta gráfica se le puede overclockear con el MSI Aftertounder. Sí existen ciertos software que te permiten overclockear ciertos dispositivos específicos. No lo he probado, pero dudo mucho de su efectividad. Pero eso ya es una apreciación personal porque no lo he comprobado tampoco. Así que ahí ustedes lo pueden comprobar. Dígame, O sea, esto como dato curioso, el MSI Afterburner yo lo uso ¿ya? y me servía para acelerar el ventilador, para disminuirlo y la tarjeta sí funcionaba, porque cuando le bajaba ¿Ya? la potencia me corría mucho peor los juegos y cuando le aumentaba me iban mejor. Ah, ok. Ya funcionaba entonces. Usted lo comprobó. Puede decir empíricamente que cumplía la función que prometía. Así es. Muy bien, me parece. Chicos, los demás, consultas. Recuerde que si no tiene consultas, también ponga ahí en el chat, no profesor, vamos como avión. Espero la confirmación de todos. Edison dice todo bien, Paz Martínez, ok, todo ok. Todo chévere, dice Gabriela. Todo bien, profe. Chuta que tiene sueño. Tómese un cafecito. En Todo eso bien, estamos. todo bien, ok. Estamos bien. Ya perfecto, chiquillos. Recuerden, si tienen dudas, usted me interrumpe. Yo no me voy a enojar. Al contrario. Quiere decir que está muy atento a la clase si van surgiendo dudas. Ya, vamos a continuar entonces. Ahora nos proponen seleccionar el almacenamiento externo. Bueno, y aquí digamos que es un tema más conocido por todos, porque acá ya entran lo que son las memorias flash, los discos duros externos, hasta las memorias SD, ¿ya? SD me refiero a las que les mostré anteriormente, estas, micro SD, SD, como parte de almacenamiento externo. Entiendas el almacenamiento que yo saco del dispositivo, que puedo sacar o a través de un pendrive o a través de un disco duro externo, ¿ya? ¿En qué me debo fijar? En el tipo de puerto que utiliza, generalmente USB tipo A, el conector común que conocemos. Creo que hay por ahí unos pendrive, pero son muy escasos. Creo que vi uno por ahí en AliExpress que ya trae el conector USB tipo C, como pendrive, ¿ya? Pero no son todavía tan masivos, pero ya se están fabricando. La capacidad de almacenamiento también que voy a necesitar para transportar, ¿ya? Antiguamente, por ejemplo, tener... Bueno, yo cuando estudiaba en el año 2006, estudiaba también en un colegio técnico profesional, era administración convención en computación. Y imagínense, nosotros en ese tiempo transportábamos nuestros trabajos en los disquetes, pero en ese tiempo los disquetes ya venían en retirada, digamos, ya estaban apareciendo los pendrive. Y el disquete tenía una capacidad, si mal no recuerdo, lo voy a buscar para no mentirles, de 1.4 megas. Déjenme buscarlo. Aquí tengo las capacidades.
Claro, era de 1.40 megas. Entonces nosotros teníamos que grabar nuestros trabajos, imagínate, en 1.4 megas. Ni siquiera alcanzaban a ser 2 megas. Pero en ese entonces ya venía en retirada el disquete, ya se estaba usando cada vez menos. Lo que ya venía en boga eran los pendrive, estaban apareciendo en ese año. Y recuerdo que en cuarto medio me compré un pendrive de 250 megas. Entonces imagínate, y encima era un MP3. Entonces imagínate pasar de 1.4 megas a 250 megas. eh, Era casi el amo ahí de la clase porque podía guardarle el trabajo a todos, encima escuchaba música, podía agregar, imagínate, eh, hasta 5 álbumes. Hasta 5 álbumes de una banda, o sea, eso era cosa de otro mundo, era brujería casi. 5 álbumes en un disco. Ahora, por ejemplo, con Spotify puedes escuchar la discografía entera online. Entonces imagina esa capacidad que había en ese entonces con 250 megabytes de información, tenía de sobra. Ya guardaba trabajo, tenía música, de todo. Pero eso con el tiempo sabemos que va cada vez caducando. Ya las necesidades van aumentando porque también los formatos se hacen más pesados. ¿Ya? Después obviamente la universidad, cuando entré a estudiar, digamos el 2010, ya 250 megas no me servían. Y habían pasado apenas, digamos, 3 años, 2007 al 2010, y ya 250 megas era poco. Ya lo menos que tenías que tener era un gigabyte, ¿ya? Y así con los años, después cuando ya ingresé a la ingeniería, ya tenía que andar con un disco duro externo mejor. Porque obviamente los formatos y los trabajos que uno va utilizando ya son más pesados, o sea, un disco duro de 1 tera. Y eso es lo que también va aumentando y va cambiando a través del tiempo. ¿Ya? La capacidad de almacenamiento, también la velocidad, qué tipo de velocidad puedo transferir. Hay algunos dispositivos que trabajan con 3.0, o sea, la velocidad de transferencia es mucho más alta. La portabilidad, ¿ya? Me acuerdo que también antiguamente, cuando estudiaba el técnico en el año 2010, habían algunos compañeros que tenían unos discos duros externos, pero era el disco duro, era una cajita que era un adaptador pero gigante, tenían que andar con un cable de electricidad casi como que anduviesen con una mini CPU, ¿ya? Así se veía. Y eso era un disco duro, adaptado interno, un HDD, estaba adaptado, era un adaptador, un case pero gigante. Y ahí tenían más capacidad, pues ahí tenía, imagínate, 40 gigabytes. Pero era un poco incómodo de utilizar. Ya era bien, bastante grande el sistema. Era casi como que anduviera, les digo, con un PC pequeño. Ahí. Y ahí, por ejemplo, el tema de la portabilidad era un poquito engorroso de utilizar. Ya, pero eso es para que más o menos vean la evolución de estos almacenamientos. Ahora, por ejemplo, existen tarjetas SD. Imagínate, este tamaño de 128 gigas. Ya, o sea, tremendo. Y quizá esto que estamos hablando ahora, cuando ustedes de años más, quizás sigan estudiando, o a lo mejor hagan clase, o a lo mejor están dando una capacitación dictando, puede que se acuerden de esta clase y digan, sí, me acuerdo cuando el profesor me hablaba de esas capacidades y nos decía que 128 gigas en una tarjeta SD era una cosa de locos en ese entonces. Y quizá en ese momento, imagínate, vas a tener 10 teras en un dispositivo a lo mejor mucho más pequeño. ¿Quién sabe? Podría ser. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Consultas? No, profe, no hay ¿Algún dudas. aporte? ¿No? Sigamos entonces. Sigamos entonces. Dice entonces seleccionar los dispositivos de entrada y salida. Y acá los dispositivos de entrada y salida hace específicamente referencia a lo que son los periféricos. Mouse, teclado, parlantes, impresoras, ¿ya? Todo lo que es periférico, o sea, todo lo que está alrededor de nuestra computadora, incluso audífonos, ¿ya? Micrófono. Entonces la selección del hardware y software según los requisitos del cliente. Por ejemplo, y siempre hago
pongo de referencia al mundo gamer porque son los que utilizan, son uno de los grupos que utilizan, digamos, al máximo los recursos del computador. Son un poco quisquillosos a la hora de elegir los periféricos también. Sobre todo, por ejemplo, y bien los deben saber los que juegan acá, con el mouse. ¿Ya? En los tiempos de respuesta que tiene el mouse para con los juegos. ¿Ya? Los PPI, ¿cierto? La velocidad de respuesta. Hay algunos que les gusta el mouse con cable porque la velocidad de respuesta es mucho más rápida que un mouse inalámbrico. También está el tema del teclado, que a algunos les gusta el teclado mecánico, con luces para no perderse en la noche, etcétera. ¿Ya? Entonces todo eso va a ser una elección propia de cada jugador o de cada usuario. ¿Ya? Por ejemplo, ahí Benja dice el DPI no define la calidad del mouse. ¿Ya? Pero eso va a depender también de para qué voy a utilizar el mouse. ¿Ya? Porque a lo mejor si lo voy a utilizar para trabajar con planilla Excel, va a ser un dato más nomás, no me va a importar. Pero siempre va a depender del contexto. El contexto en el cual usted va a trabajar o para qué va a usar el computador me va a decir cuál es el mejor periférico y cuáles son los criterios para elegir ese periférico, ese mouse, ese teclado, esos monitores. Monitores me refiero a parlantes de salida, se le llama monitores, que es para monitorear audio. Por ejemplo, los que trabajan en producción musical, impresoras también. Entonces, insisto, toda elección conlleva un análisis. Esa es la palabra clave de todo esto, de todo el armario de computadoras, es analizar. Sentarme y no elegir cosas porque sí, porque a mí me gusta, porque está de moda, porque es la última versión. Ese no es un criterio. El criterio es lo que les acabo, lo que estamos viendo, las preguntas que debo hacer. ¿Qué necesita el cliente? Esto en verdad, este mouse que vale 50 lucas, ¿le va a servir a un cliente que solamente trabaja en planillas Excel o que simplemente edita archivos en Word? Entonces esa es la pregunta que usted debe hacerse. A lo mejor no. ¿Para qué va a querer un mouse tan caro? Le sirve uno de 5 lucas y estaríamos de sobra. ¿Ya? Entonces pues nos dicen, una vez que determine cuál es el dispositivo de entrada o de salida que el cliente necesita, lo que necesita, debe determinar cómo conectarlo a la PC. Ya, o sea, también es un poco obvio, pero tengo que ver que el computador Carme obviamente tenga los puertos necesarios para conectar el periférico. Ya, un poquito lógico nomás, es como para no dejarlo de lado, no dejar de mencionarlo. ¿Ya? ¿Y cuáles son los conectores más comunes que nos vamos a encontrar en un PC convencional? Con conectores de entrada de información y de salida de información. El más común también es el PS2, que también, como les digo, ya viene en retirada. Lo vamos a encontrar muy poquito ahora en equipos nuevos. Y generalmente viene un solo conector que, como les dije, te puede servir para mouse o para teclado. ¿Ya? De hecho, en esta versión, en este equipo ya viene un solo conector PS2. Pero a lo mejor si usted se arma uno ahora, este año, se va a dar cuenta que la placa madre quizás ya ni siquiera trae el conector PS2. ¿Ya? Los USB o entrada USB tipo A, que si se fijan tenemos dos conectores USB 2.0. ¿Cómo sé yo que son 2.0? Por el color. ¿Ya? Generalmente el color azul nos indica que es un USB 3.0. ¿Ya? O derechamente viene escrito al lado. Vamos a fijarnos si es que no viene con el color, porque hay algunos dispositivos que no traen el color azul. Pero sí trae aquí una pequeña leyenda que dice USB 3.0. ¿Ya? Eso me indica que el USB trabaja a esas velocidades. Y el USB 2.0 también ya viene retirada. ¿Ya? También viene alejándose saliendo. Vamos a encontrar los conectores HDMI, ¿ya? Que también vienen ganando terreno y vienen desplazando poco a poco a lo que es el VGA y al DVI, pero que todavía se resisten a morir. Ya todavía los vamos a encontrar. HDMI, digamos, vino para quedarse, pero todavía no desplaza a los conectores DVI y VGA para las conexiones de video. También podemos encontrar esta conexión a través óptica o de luz, ya que generalmente también se utiliza para audio. ¿Ya?
conexiones de audio, salida de audio. Acá tenemos también un conector RJ45 hembra, que en estricto rigor esto que tenemos acá es una NIC o una tarjeta de red incorporada a la tarjeta madre. Y por acá tenemos la tarjeta de sonido también, que está incorporada con sus distintas entradas y salidas de audio. Ya si se fijan, tenemos entradas de micrófono y bastantes salidas. Y esas salidas generalmente son para equipos especializados o equipos que utilizan, por ejemplo, subwoofer, bajos, ¿ya? O trabajan con sistemas, por ejemplo, 5.1, que son, digamos, 5 bocinas y un subwoofer que hace los bajos, los sonidos más bajos. Es como los sistemas de sonido que tienen los cines. Cuando ustedes van al cine, ¿cierto? Se escucha como se mueve por todos los lados el sonido, como pasa alrededor suyo. Para eso son estas salidas, para emular, digamos, el movimiento en el sonido, ¿ya? Y eso sería entonces, chiquillos, el capítulo 1, parte 3, que estaba referido a conocer los criterios para el armado y elección de componentes de una PC convencional. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Acotaciones? ¿Sugerencias? No, profe, estuvo buena la clase. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Benjamín dice, profe, ¿cuándo vemos los hilos y núcleos de un procesador? ¿Usted lo dice propiamente tal como una clase sobre el procesador, don Benjamín? No viene preparada, digamos, una clase tan detallada en el currículum, pero si ustedes lo piden, podemos preparar una y hacemos una clase especial sobre el procesador. Si el público lo pide, se le puede hacer sin ningún problema. Preparo una clase y lo vamos viendo. David dice, profe, si le quiero preguntar algo sobre mi PC, ¿le pregunto por Gmail? Sí, ningún problema. Por el momento le estoy dando soporte técnico gratis antes que hagamos la prueba, porque ya después el soporte técnico se lo va a tener que hacer usted mismo, ¿ya? Pero sí, no hay problema si me quieren preguntar algo por el correo. Disculpe, profe, estaba hablando de la prueba en la que ya habíamos hecho nosotros, ¿cierto? ¿Qué La que era prueba? como un ensayo. ¿Qué dijo algo de prueba? No, entendamos prueba cuando ya ustedes hayan ensamblado un computador, ya el armado y desarmado, Ah, vale, 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 vale. ¿ya? O sea, ya después de eso, a ellos ya no les respondo, digamos, preguntas, sino que usted va a tener que empezar a investigar si aparece una falla. Y entonces, ¿qué hago yo ahí? Tampoco es que los deje solo, le diga, no sé, búsquelo. Sino que en base a su investigación, lo que usted logró encontrar, yo le voy dando consejos. Pero, por ejemplo, yo ya después no te voy a decir, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Sino que tú tienes que buscar cómo resolver eso y yo ahí te voy a ir aconsejando, te voy a decir, sí, vas bien por ahí. O mira, a lo mejor prueba lo mismo que encontraste, pero sin este paso, para que se vaya entendiendo. Benjegolgo dice, por mi bien, y vamos a poder hacer eso antes de que termine el año. Yo espero que sí. De hecho, mi gran objetivo con ustedes es que puedan hacer ensamblado o armado y desarmado de computador antes que finalice el año. Si logramos hacer eso, por mí, digamos, es un gran logro. Que estando en pandemia hayan logrado armar y desarmar un computador y entiendan los criterios que hay que tener a la hora de armar y desarmar un computador. ¿Ya? Eso es lo que yo espero. Ya, chiquillos, entonces vamos resumiendo este capítulo 1 en esta tercera parte. Entonces, ¿cuáles son los criterios que debo tener para armar un computador? Para el armado y elección de los componentes. Vamos resumiendo entre todos. ¿Precio-beneficio podría ser? Ya, precio-beneficio, pero más que el precio. Voy a ver si ¿Para puedo qué lo hacer un necesito? esquema acá. Más que el precio o La, beneficio. la funcionalidad del producto.
o para lo que uno lo quiere. Ya, eso. Entonces, para lo que el cliente lo necesita. ¿Ya? Ese es el primer criterio, es donde yo me debo basar. Es para donde el usuario lo va a necesitar. Bien, ya. Y dentro de eso, ¿qué otros criterios debo tomar? El precio, Ya, el precio se refiere a presupuesto. Ya, vayan así anotando es. ahí. Entonces yo voy a tratar de hacer un esquema, a ver cómo me queda acá, como lo hacía antes en clase. Voy a ver si la tecnología aquí me lo permite. Ya, entonces, los criterios. El criterio del cliente. ¿Para qué lo va a utilizar, como dice ahí Benjamín? ¿Qué es lo que necesita el cliente? Que es lo importante. Luego otro punto importante era, como ustedes bien lo dijeron, el presupuesto. Ese también es un punto muy, muy importante, el presupuesto. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir entonces? Componente. Ya, después tengo que empezar por ahí, escuché muy bajito, los accesorios o los componentes. Ya, bien. Entonces, ¿desde qué componente se recomienda empezar? Vamos a poner acá. Placa madre. Ya, placa madre. Tiene que comprar una placa madre que pueda soportar los componentes que quiere usar para el PC. Ya, por aquí les voy a tratar de hacer un esquema. Ojalá me quede bueno. Ya, entonces ustedes hablaban de los componentes que debo elegir. Entre ellos el primero es La placa madre. la placa madre. ¿Ya? La placa madre. Entonces vamos a dejarlo acá. Entonces vamos a poner ahí criterios. Vamos a ponerle una C. Ya los criterios, entonces, lo primero que debo ver es funcionalidad. Dentro de la funcionalidad, también tengo que ver el presupuesto. Vamos a poner ahí presupuesto con una P. ¿Ya? Y después del presupuesto y la funcionalidad, tengo que empezar a deducirlo o empezar a analizar los accesorios. Entre ellos, ustedes me dijeron que lo primero, el primer accesorio, el primer componente que yo debo investigar es la placa madre. Vamos a poner placa madre. ¿Ya? Luego, ¿qué se recomienda? ¿Con qué accesorio se recomienda seguir? Procesador. Procesador. Gabinete. Ya, yo creo que antes del procesador, aunque el procesador igual no va a influir mucho en la elección del gabinete, ¿ya? El gabinete, ¿ya? ¿Por qué el gabinete primero? ¿Por qué sería el gabinete primero? Porque uno tiene que tener un lugar donde poner los componentes, pues. Sí, Profe, por el espacio, para saber qué espacio tenemos. bien, bien. Esa es la argumentación, digamos, precisa. Es por el espacio. Porque recuerden que el procesador también tiene que llevar un extractor, ¿ya? Y ese extractor yo tengo que ver si va a tener el espacio suficiente. ¿Y qué determina el espacio? Es el gabinete, ¿ya? El gabinete va a determinar el espacio, ¿ya? Y en ese espacio entonces yo puedo determinar también qué extractor puedo agregar a qué procesador. Entonces luego del gabinete, ¿qué tendríamos que elegir? La fuente de poder. La fuente de poder, ¿cierto? Porque la fuente de poder
va a determinar también cuánto es la alimentación que yo voy a poder dar al equipo. Entonces vamos a poner fuente de poder, FP, fuente de poder. Luego de la fuente de poder, que también tengo que ver obviamente que esté, que calce con el gabinete. ¿Qué elijo? ¿Qué podría elegir? ¿Qué se recomienda elegir? Ahora sí vendría el procesador, ¿no? Pero antes del procesador, ¿qué tendríamos que ver o analizar en el sistema? ¿Quién recuerda? La refrigeración. Muy bien, la refrigeración. ¿Ya? Vamos a poner aquí una R de refrigeración y tenemos que ver entonces los ventiladores y extractores. ¿Cuál es la diferencia entre un ventilador y un extractor? Que uno introduce el aire hacia el computador y otro lo extrae. Ya. ¿Cuál lo introduce? El ventilador El ventilador. Por ende, el extractor lo expulsa. lo expulsa o lo quita. Ya saca el aire viciado. Perfecto. Entonces, vamos resumiendo. Tengo la funcionalidad. ¿Para qué lo quiere? Tengo el presupuesto. Comencé con los accesorios. Tengo la placa madre, que es la pauta de todo. ¿Cierto? Me va a decir qué componentes puedo agregar. Una vez teniendo la placa madre, fui por el gabinete, que me da el espacio para agregar estos componentes. Tengo la fuente de poder, que me va a dar la energización a estos dispositivos que yo voy a agregar. Tengo entonces la refrigeración y tengo la diferencia entre la que es la ventilación y la extracción. Después, ¿con qué sigo? Ya, Ahora sí procesador. ya sería el procesador. ¿Qué dice el resto? Profe, disculpe, pero a partir ya de acá sería llamado algo más personal, ¿no? Como lo que uno quiere comprar primero. Mira, en estricto rigor, de aquí en adelante, cuando ya tenemos el espacio, tenemos lo que es la ventilación, ya los componentes que vamos a conectar directamente con la placa madre, digamos, el orden ya no va a influir. Ya aquí ya no habría digamos, el orden ¿cómo es? El orden no altera el valor del producto final. ¿Ya? Entonces, en este caso ahora nos podríamos ir con el procesador. Como para mantener una pauta, digamos, general. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer el procesador. Vamos a poner Pro. Y recuerden que el procesador también aquí se va a formar un loop, porque tengo que ver también la refrigeración del procesador. ¿Ya? Ahí va a haber un pequeño loop entre procesador y refrigeración. Recuerda que el procesador tiene su propia refrigeración, que es independiente, aparte de la que trae el gabinete. ¿Ya? Ojo ahí. Y recuerden que el procesador también tiene lo que se llama un disipador de calor. ¿Ya? Que generalmente también te lo venden junto con el extractor. Viene todo el paquete completo. ¿Ya? Luego del procesador, ¿qué podríamos elegir? Empezar a elegir. Tarjeta gráfica. Entendamos que la tarjeta gráfica, ¿ya? Es un componente de expansión o un componente extra, porque la placa Verdad. madre ya trae su tarjeta gráfica incorporada, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende si yo voy a comprar una tarjeta gráfica? Depende de La persona, para la que lo persona, quieres, claro. Tienes del razón, lo punto siento. 1. ¿Ya? De eso va a depender qué nuevas funcionalidades vamos a agregar. Imaginemos que estamos armando un computador básico, estándar, o random, un computador cualquiera. Entonces, ¿qué vendría después del procesador? La RAM. La RAM, La RAM. ¿Ya? Y ahí la RAM obviamente va a estar sujeta, lo mismo que el procesador,
va a estar sujeta, perdón, aquí me paso un poquito. ¿A qué cosa va a estar sujeta, qué RAM y qué procesador puedo elegir? A la placa madre y a la fuente de poder. Placa madre, usted lo ha dicho. ¿Ya? Entonces el procesador y la RAM ya están sujetas a lo que me permite agregar la placa madre. Ya, ¿algún otro componente que tendríamos que agregar, entendiendo que este es un computador estándar, que todavía no tiene una funcionalidad, digamos, definida por algún usuario? Vuelvo a repetir, ¿algún otro componente, digamos, estándar, que tuviésemos que agregar a nuestro computador estándar, que no tiene ninguna funcionalidad, que tuviésemos que poner acá? O con esto ya tendríamos armado la base del computador, digamos. Con esto ya enciende. El Profe, disco la duro, po. pan. ¿Perdón? El disco duro. Disco duro, perfecto. Entonces nos faltan lo vamos a agregar ahí, HDD. También puede ser SSD. Ahí está. ¿Algo más que nos faltarían? ¿O con eso ya nuestro computador queda tiki-taka, funcionando? ¿Qué ven que le falta a este computador básico, base? Vamos, chiquillos, ¿qué le falta a este computador? ¿Lo puedo llegar y utilizar así como está? Profe, no sé si esto es importante, o sea, importante, pero no sé si lo que va, no es que al procesador uno le pone la pasta térmica y encima va otra cuestión, que es como, que Disipador. hace que el disipador, eso, Ya, por eso o ya expliqué lo que el dije. disipador viene en el conjunto de lo que es el extractor del procesador, que es un extractor, digamos, independiente que es para el procesador. Por eso ahí yo hice un loop en la refrigeración, entre el procesador y la Profe, refrigeración. y yo no sé si sea relevante, pero la pantalla, el teclado, el mouse. Muy relevante, doña Gabriela, porque esos son los elementos de entrada y salida, son los elementos con los cuales nosotros nos comunicamos con el computador. ¿Ya? Por ende, ¿cómo le llamamos a esos elementos? ¿Tiene un nombre específico? Periféricos. Periféricos, excelente, muy bien. Nos faltaban los periféricos. Vamos a agregarlo acá. Que un poco feo, lo vamos a arreglar. Vamos a poner ahí peri. Los periféricos. ¿Ya? Los periféricos. Ahora pregunta. ¿Podríamos ocupar el computador con los elementos que agregamos acá? ¿Ya se podría utilizar? Creo que sí, profe. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Vamos Supongo. chequeando. Tenemos placa madre, tenemos gabinete, tenemos fuente de poder, tenemos refrigeración, tenemos procesador, tenemos RAM, tenemos almacenamiento, discos duros y tenemos los periféricos. ¿Se podrá utilizar este computador? Sí. ¿Sí? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? De las 8 personas conectadas,
Tenemos Sí, sí, ya. Profe Marcelo dice sí, Edison sí, Paz sí. Ya Gabriela siente que falta algo, pero no se acuerda. ¿Qué podría ser? Ya chiquillos, en estricto rigor, para ayudarles, este computador con los componentes que tenemos ya se puede utilizar. Sí se puede utilizar. Ahora está la parte que son la parte de los periféricos. ¿Ya? Perdón, no de los periféricos, de las tarjetas de expansión. ¿Ya? Y ciertas funcionalidades extra que nosotros podemos agregar, que son por ejemplo el dispositivo de lectura de medios, que lo habíamos visto, que son como dulcecitos extra que le podemos agregar al PC, o el lector de CD, ¿ya? O el CD-ROOM. También es otro dulcecito extra. Pero con esto, lo que nosotros acabamos de resumir acá, el computador ya puede funcionar sin ningún problema. Ahora, todas esas otras cosas que yo les dije son parte de la funcionalidad o de lo que el usuario quiera. Y en eso se agregan entonces también las tarjetas de expansión, que lo vamos a poner aquí aparte. Ya en esas tarjetas de expansión que ahí va a entrar la funcionalidad de lo que el usuario quiera. Si el usuario quiere hacerse un PC gamer, ahí entraría lo que decía Alejandro, que habría que empezar a cotizar, ¿cierto? Una tarjeta de video. Ahora, si el usuario quiere editar música o quiere producir música, tendríamos que empezar también a ver una tarjeta de sonido, ¿ya? Adecuada para el cliente. Y eso en base a qué vamos a tomar la decisión, a siempre la placa madre. ¿Ya? La placa madre es la que da la pauta para elegir también las tarjetas de expansión, chiquillos. ¿Ya? Eso, chiquillos. ¿Preguntas, dudas, consultas? Si no, por favor, díganme también. Todo Diga, bien. profesor, ¿todo bien? Todo bien, profe. ¿Ya? El resto, chicos, sí, profe, todo bien. ¿todo bien? ¿Todo ok? ¿Todo perfecto? Excelente. Ya chicos, espero que hayan anotado esta pauta, o si no, después recuerden que el capítulo o el episodio este de Teleco queda grabado en el canal de YouTube, se van a la parte final y copian esto más bonito obviamente en su cuaderno, lo hace mucho más, le pone ahí los conceptos completos. Yo lo fui describiendo en todo caso, así que por si se enredan. Lo hace más bonito este esquema de resumen. Ya chiquillos, entonces ya tenemos o conocimos los criterios. Ya sabemos que hay un procedimiento o un criterio para armar un computador. Ya la cosa no es a ciegas, a tontas y locas. O sea, llegar y comprar las cosas porque sí, no. Tenemos que tener un cierto orden, un cierto procedimiento de cómo se va haciendo todo. ¿Ya? En el próximo, la parte final de este capítulo, que ya lo vamos a ver la próxima semana, que vamos a ver equipos especializados. ¿Ya? Vamos a ver un poquito sobre los equipos especializados, qué tipo de equipos existen, que va muy de la mano con esto que les marqué acá, que es la funcionalidad, ¿ya? La F que está ahí, que es para lo que quiere el equipo del usuario. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué tipos de equipos especializados existen en el mercado? ¿Ya? Porque existen de muchos tipos. Vamos a hablar sobre los clientes ligeros, clientes pesados, virtualización, equipos especializados, ¿ya? Y terminando ese capítulo, ya vamos a irnos a la parte de procedimiento, ¿ya? El laboratorio, cómo trabajar en el laboratorio, los pasos a seguir para armar y desarmar un computador, para luego ya pasar a la parte práctica y esperemos ahí que podamos trabajar o puedan trabajar ustedes desde su casa si es que no hay retorno todavía a clases presenciales, con un computador que se van a llevar a cargo para que lo puedan armar y desarmar siguiendo los procedimientos. ¿Ya? Gabriela dice, profe, yo le quería preguntar algo respecto a las guías. Pregunta, Gabriela. Profe, si uno le entrega, no sé, un día después de la fecha que dice la guía o algo así,
¿bajaría la nota o iría alguna sanción? Sanción como tal, no. Pero mi apreciación como profesor hacia alumno cambia. Va a cambiar. ¿A qué me refiero con apreciación? Yo a ustedes, todo el trabajo que ustedes hacen, todo lo que ustedes opinan, todo lo que ustedes, por ejemplo, me van preguntando por correos, me forman una opinión de usted o una apreciación de usted, ¿ya? Eso sumado a su contexto, que es el contexto, es, por ejemplo, los problemas que usted tiene en su casa, si tiene acceso a internet, a lo mejor si tiene de todo para trabajar en la casa, todo eso yo lo sumo y me forma una apreciación de usted, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted me entrega los trabajos atrasados o fuera de fecha, teniendo todo para entregarlo, teniendo harto tiempo, digamos porque no les pedí el trabajo de un día para otro, la apreciación hacia usted de mi parte va a cambiar. Y usted decir, ¿qué va a afectar en eso, profe, que usted ahora tenga otra apreciación de mí? Puede afectar, ¿cierto?, en que en alguna evaluación, cuando usted, por ejemplo, no me envió nunca un trabajo, o por ejemplo usted me envió algo, y yo digo, ya, a ver, este alumno me envió una copia, pero muy copiar-pegar, ¿ya? O a lo mejor escribió una idea y no la redactó tan bien, pero yo sé que él en la clase participa, y él en la clase habla, opina, pero también sé que él me envía siempre los trabajos a tiempo, aunque esté mal redactado, yo sé que él sabe igual, porque él es responsable, me envió la tarea, porque él en la clase participa, hace preguntas, llega siempre temprano a clase, entonces eso yo no se lo voy a evaluar mal, porque todo su historial lo avala. En cambio, si una persona, por ejemplo, no se conecta a las clases o no ve las clases online, entra a la clase pero no participa, no hace preguntas, me envía los trabajos atrasados, mi apreciación hacia él va cambiando, o sea, no va a tener un historial que lo respalde para yo decir, ya esta respuesta, a ver, ¿le puedo sacar algo? No. Mi apreciación con esta respuesta no es tan buena porque su historial no lo avala. No sé si se entiende a lo que quiero llegar. Por eso, ¿qué les recomiendo yo? Que siempre entreguen su guía a tiempo, que participen de la clase, que ojalá no falten a las clases online o, en última instancia, se conecten a la clase, digamos, grabada, y una vez cuando ustedes saben que yo siempre a la clase siguiente les pregunto qué vimos en la clase anterior. Entonces yo ahí al tiro sé quiénes se conectaron, quiénes faltó, y igualmente vio la clase, porque está participando igual, pues la vio. Entonces digo, ya, él aunque faltó a clase sé que se metió a verla, porque igual aportó. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, ¿Entienden todo a lo que voy? Entonces, esos chiquillos, recomendación, no entreguen las guías atrasadas porque la percepción del profesor hacia usted va a cambiar. ¿Y en qué lo puede perjudicar? En eso que le acabo de explicar, que su historial después no lo va a avalar, ¿ya? Y la idea es que su historial siempre lo avale, que usted siempre participe en clase, siempre envía la guía a tiempo, siempre está preguntando por el correo cuando tiene dudas, o si falta la clase, igualmente se mete a las clases grabadas y después llega a la clase siguiente a aportar con cosas nuevas. Por eso siempre les digo que aporten, que cuenten experiencias, todo sirve, todo ayuda, ¿ya? Eso es, chicos. Y recuerden que la guía, habíamos dado plazo hasta mañana. La guía número 1 de instalación de servicios. ¿Ya? Así que les recuerdo eso también. Yo creo que desde la semana siguiente voy a empezar a enviar guías de los demás ramos porque ya tenemos materia para trabajar. ¿Ya? Así que yo creo que la próxima semana les voy a estar informando si hay guía, y obviamente también se va a informar y se van a dar los plazos que corresponden. ¿Ya? Eso es, chiquillos. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta que quieran realizar? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Es sobre el trabajo, es que yo ya tengo la foto y todo, pero no toca hacer como un informe de mi internet, pero desde mi punto de vista, ¿cierto? Como yo, si es buen internet, si tiene Pero, una buena...
Pero Eso, de la parte física, Alejandro, recuerda que instalación de servicios básicos es toda la parte física. Estado del cable, de los conectores, ya de los equipos, si el conector está, por ejemplo, suelto, si el equipo a lo mejor está muy sucio, si el cable está guateado o si el cable está roto en algún punto. Ahí se explica todo en la guía. Y usted va a decir, pero vale, profe, vale. si mi cableado está bueno, ahí en la guía sale. Entonces, si su cableado está bueno, mencione qué mejoraría de su red para que su red esté mejor que ahora. No tanto si el internet funciona lento, si no tiene ping o si se le cae. Eso no, es la parte física y es una inspección visual, ¿ya? No es que usted tenga que colgarse al poste de la luz y ver cómo está el cable y no, lo que ve nomás, de la parte externa, lo que puede. ¿Ya? No es que se va a meter y tocar el cable, ni siquiera es necesario tocar los cables, solamente ver y describir lo que se ve. Y eso tiene que ir, obviamente tiene que tener relación lo que está en la foto con lo que está en el informe. No me va a poner que su red está excelente y en la foto me muestra todo el cable guateado, o los cables rotos, o el conector mal hecho. O sea, eso ya no tiene relación. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿Sí? gracias. Y profe, yo tengo más dudas, pero se los voy a mandar al correo. Como quiera. Si le es más cómodo, estamos respondiendo preguntas ahora o por el correo, como ustedes quieran. ¿Ya? Eso chicos, ¿alguien más? Si no, por favor recuerden también, me ayuda mucho que pongan ahí, no No, profe. profesor, todo ok. Para estar seguros de que no tienen ninguna duda. Y ahí La Paz me respondió, todo ok, profe, me dice, todo bien. Todo calidad, dice Gabriela, gracias. El resto chicos, parece que estamos con un poco de delay el día de hoy, que se demoran en llegar las respuestas. Todo bien, dice Marcelo. Y los demás que ya me respondieron por el micrófono. Ya chiquillos, eso parece que están con sueños, por eso siempre les recomiendo un cafecito al lado. Un cafecito ahí, tomándose un café y viendo la clase. Eso ayuda mucho, ¿ya? Les va a ayudar a despertar. Ya chiquillos, eso sería un gusto la clase del día de hoy. Espero que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana. Recuerden enviar las guías. Ah, y lo otro que se me olvidaba, casi se me va. Están habilitados el tercer intento, Tomás sobre todo, que me preguntaba, está habilitado el tercer intento para la prueba número 1 de CCNA. ¿Ya? Si quiere volver a rendir la prueba, recuerde que puede hacerlo. ¿Ya? Y para quien no la haya dado, esta es la tercera oportunidad para darla. ¿Ya, Tomás? Así que va a estar habilitada hasta hoy, hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Así que les recomiendo salir de la clase, almorzar y después hacer el examen. ¿Ya? Hasta las 6 de la tarde. Y les voy a Profe, habilitar... yo lo hice. Ya, ya lo hizo. Ya, perfecto. ¿Me escucha? Y les voy a habilitar Sí, sí, yo también... ya lo entregué. Ya, perfecto. Y les voy a habilitar también el examen número 1 de IT Essentials para que le avisen a los demás compañeros. ¿Hasta cuándo? Se los voy a habilitar hasta el próximo lunes. O sea, tienen todo el fin de semana para hacerlo tranquilamente. El primer capítulo de IT Essentials va a quedar activado, el primer intento, para que conozcan la plataforma y vean cómo es las preguntas, que es exactamente igual a CCNA. ¿Ya? Es lo mismo. Solamente que tienen que entrar al curso de IT e irse a hacer el mismo procedimiento. Ya, chiquillos, entonces va a estar habilitado hasta el lunes, mediodía del lunes. ¿Ya? Eso, chicos, un gusto entonces. No, a ver, porque tenemos clase. Se lo voy a dejar habilitado hasta las 2 de la tarde del día lunes. ¿Ya? 2 de la tarde del día lunes. ¿Ya? Ahora sí, eso chicos, un gusto. Yo terminando la clase se los voy a habilitar, así que si quieren hacerla, yo creo que a las 2 ya va a estar habilitada la prueba de IT Essentials, por si acaso, les paso el dato, si quieren hacerla al tiro y salir del cachito. Nos vemos, un gusto y que estén muy bien. Buen fin de semana para todos. Chao.